Elin, Elin, Marta, Adi. Hola, Muy bien, profesor, que Dios te bendiga. Buenas noches. muy bien, Alexander. Vamos a pasar la lista como siempre. Esta es la penúltima clase y vamos a tener una especie de sorpresa. Vamos a ver. Dentro de este estudio he añadido un detalle que necesitamos conocer y que muy poco se da, de paso, dentro de los seminarios. Vamos a ver. Brille, que entonces está aquí presente. Vamos. Sí, pastor presente. Buenas noches. Roger no está. Cristian, muy bien. Ahí está. Astrid también. Presente, pastor, buenas Bien, noches. Astrid. Muy bien. Max no está. Fon. Gabriela Zulin Fon. Henry González. Presente, pastor. Buenas noches. Muy bien, él siempre puntual, ¿ves? Marta Maldonado. De Quiñones. Buenas noches, pastor presente. Muy bien, hermana. Ana María Carrión. Ya está. Presente, pastor. Dana también. Sí, pastor presente. Daniel Romero. Rosa Iraida también está. Una hermana Blanca. Presente, pastor, buenas noches. Muy bien, hermana Blanca. Presente. Fiorella. Shelly también está. Shelly. Sí, pastor, buenas noches, presente. Per también. Muy bien. Gustavo. Alexander. Presente, profesor. Alexander Romero, ¿no? Amén, pastor. Bueno, tú vas al final todavía, pero bueno, ya te voy a poner presente. Porque había otro Alexander acá. Héctor Castillo. Gustavo Alexander Saldarriaga, ¿eh? Héctor Castillo. Eli. Eli Medina. Todavía no ha llegado. Sí, no ha llegado todavía. Mm. Bueno, de todas maneras, aquí está la lista Pastor, completa. buenas noches, soy Fiorella, presente. Ah, Fiorella, bien. Ya, bien, Fiorella, ya estás. ¿No hay más por ahí que entró? Pues yo acabo de llegar, disculpe. Eli, muy bien, ya está. ¿Otro más? No hay más. Una, dos, tres. Cerramos esta parte. Muy bien. Eh, Vamos a tener una palabra de oración. Voy a pedirle a Astrid que nos dirija, por favor. Pastor, buenas noches, disculpe. Una oración, Astrid. Ah, ya, ok. Bien, hermanos, buenas noches con todos. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque podemos estar aquí reunidos para poder aprender más acerca de lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra, Señor. Bendice al pastor, cuídalo, Señor, y te pedimos también que los demás hermanos puedan este momento prestar atención, puedan recibir tu palabra, Señor, y asimismo fortalécenos a cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo siga morando, siga en nuestro corazón, Señor, morando cada día. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. La semana pasada hemos estado hablando básicamente de los 10 mandamientos, ¿no? Y hay varias otras cosas, como por supuesto en cuanto a códigos
que encontramos en el Éxodo, el código sacerdotal que vamos a ver ahora, y también el Levítico. Levítico te da todo el aspecto de códigos y de leyes que corresponden a la Israel del Éxodo, ¿no? Algunas leyes tienen que ver con el pase de Israel sobre el desierto y hay otras que tienen una vigencia más grande, ¿no? Es permanente, en todo caso, hasta nuestros días. Ujú. Muy bien. ¿Y qué a ver, qué hemos visto nosotros o qué hemos entendido acerca de estos mandamientos, de estas palabras, como se menciona en el Éxodo? No dice 10 palabras, no dice 10 leyes, 10 mandamientos. Eso ya viene desde otra perspectiva, ¿no? Porque esto aparece también en el libro de Deuteronomio, ¿no? Deuteronomio, el capítulo 5 está ahí estos mandamientos. No lo hemos establecido, quizá la próxima semana pueda añadirle esa parte para que quede completa esa idea. Pero, ¿qué les ha parecido a ustedes esa tarea de los mandamientos que hemos analizado y estudiado la semana pasada? A ver, faltaba creo que un poco el diálogo y el debate sobre eso. A ver. Bueno, pastor, sí, hubo buenas, digamos, a detalle como usted lo explicó, y yo justo acá anoté una parte que, bueno, desconocía personalmente yo mucho, ¿no? Que usted hablaba sobre los cuatro primeros mandamientos que se referencian con la relación con Dios, especialmente, no engloba Ujú, todo en un solo sentido, ¿no? Y sí, meditándolo, sí, me estaba reflexionando y decía que sí, y contrasta un poco lo que decía también en Miqueas, que como un contraste lo tocó, que cómo nos da a entender las cosas de Dios con unos deseos en una vida diaria de un cristiano, ¿no? Cómo lo puede demostrar ese amor, ese carácter, como le podría, claro, ese amor y carácter ante todo, ante las personas y uno mismo, y cómo no con el Señor también. Y ahí descarté una palabra que dijo honra en la Biblia que viene a ser proveer, como usted bien creo que lo explicó. Y esa palabra ujú. proveer da mucho sentido también, porque en basado a los mandamientos, ¿cómo lo honramos al Señor por medio de ellos? Algo así, pastor, un poco lo podría deducir. Ya, muy bien. Pastor, Eh, ¿puedo hablar? es, sí, Eli. En una clase que tuvimos con el Pastor King, él comentó de que fue a una iglesia y los escuela dominical habían puesto los 10 mandamientos. Pero cuando vio los 10 mandamientos se dio cuenta que habían puesto el católico, no el reformado. Y eso Ya, me pareció bastante curioso, ¿no? Que había una diferencia. Ahora, cuando usted explicó otros días, vimos la diferencia. claro que esa versión viene de Agustín, ya hemos dicho, ¿no? Y Agustín lo impuso dentro de la iglesia de Roma. Y toda la iglesia, ya durante la Edad Media, lo desarrolló. Y ha quedado tan metido en eso que está en la cultura occidental, el- por lo menos en Latinoamérica, ¿ya? Y los países católicos europeos tienen entonces estos mandamientos en la versión de Agustín de Hipona, ¿no? Pero en el caso del mundo protestante, entonces se toma la versión de los padres griegos, ¿no? De las iglesias ortodoxas, ¿no? Y se asume esa, ¿ya? Se toma de aquello que los primeros que te desarrollaron esto, digamos, fueron los padres griegos, Mm. en una relación con respecto a Agustín, que Agustín era también en alguna manera era oriental, pero se planteó dentro de
de la tendencia, digamos, más romanista, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre uno y otro, ¿ya? Y que ya sabemos cuál es, ya lo hemos visto de alguna manera, y que es bueno también plantear este, y tomar en cuenta, ¿no? La que está aquí al costado, a la derecha de nosotros, es la lista de los padres griegos, ¿no? Y la versión que está al lado izquierdo es no, al revés está, ¿no? La de los padres griegos está a la izquierda y la de Agustín a la derecha, mirando a nosotros de frente, ¿no? En todo caso, dentro de la proyección, la de Agustín sí está a la derecha y los padres griegos a la izquierda, ¿no? Bien, eso depende de dónde miramos. Muy bien. Ahora, decíamos nosotros que este es lo más significativo del libro de Éxodo, es la alternancia de narraciones y leyes, porque esto está dentro de la narración, ¿no? Y, y claro, en la Biblia aparece por primera vez, en el libro del Éxodo, este tipo de manifestación, narración y leyes, ¿no? Pero esto no es exclusivo del Éxodo y del Pentateuco. Ya en los tratados orientales, en las sociedades que se conocen como eh, vasallaje, o sea, los tratados de vasallaje tienen que ver con el dominio del señor y del vasallo o el siervo, ¿no? Eran sociedades estratificadas en alguna manera, ¿no? Y un poco de eso está siendo planteado en el Éxodo porque la nación va a asumir bueno, la tradición que había desde antes, desde Abraham, ¿no? Una característica patriarcal, ¿ya? Una característica patriarcal. Es que quiere decir el padre, el jefe del clan, es la cabeza, ¿no? Y todo lo demás está distribuido ahí. Y había ciertos niveles en todo caso, ¿no? Aunque en Israel se planteaba o se trataba de plantear no una uniformidad, pero por lo menos un nivel, ¿no? Donde todos están en el pueblo, ¿no? Hay de todas maneras, como en toda sociedad, sus niveles, pero esos niveles no deben plantearse desde la perspectiva jerárquica, aunque hay una jerarquía de alguna manera desde el momento en que ya hay una cabeza y los jefes de clanes, ¿no? Los jueces y todo eso que ordena entonces esa sociedad, ¿no? Entonces, en esos tratados orientales de vasallaje, el relato de los beneficios del soberano se continúa con con una narración, una serie de disposiciones legales y a la vez con narración, ¿no? Y eso es lo que se ve nosotros en algunos códigos legales mesopotámicos, como el que ya dijimos también, el código de Hammurabi, ¿no? Y están dentro de esas narrativas, ¿no? O sea, narraciones, leyes, narración, ley, así lo plantea. O sea, no es un código escrito como nosotros tenemos los estatutos y es todo un documento, ¿no? Dedicado solamente a eso. Ahí no hay narración, no hay nada de esa cosa, ¿no? En cambio, acá sí, ese es el sistema, ¿no? Una narración y el código, narración y código. Esa narración no te está
considerando los aspectos de la ley que se citó, no, sino que narran eventos, situaciones, ¿no? Las cosas que van ocurriendo. Eso es. Ahora, como hemos hablado acá ya de códigos de los mesopotámicos, ¿no? De leyes antiguas, como el de Hammurabi, vamos a mirar justamente eso, ¿no? Las leyes antiguas. Y aquí está el código de Hammurabi, que fue desarrollado o creado hacia el 1750 antes de Cristo. No, 1750. El Éxodo fue más o menos en 1400, algunos ponen hasta 1200. Entonces hay una distancia. Este código es uno de los códigos más antiguos que hay de la civilización, ¿no? Este código de leyes. En realidad son leyes. Deberíamos llamarle las leyes de Hammurabi, pero se le conoce como código. Y bueno, son un conjunto de leyes escritas de las más antiguas de la humanidad y que fue promulgado por el rey Hammurabi de Babilonia. O sea, eso viene de Babilonia, ¿ya? Y es famoso por establecer ese pensamiento célebre, ¿no? Que se conoce como la ley del talión, que de paso Jesús lo, lo recuerda, ¿no? Lo menciona, ¿no? Habéis, habéis dicho, habéis escuchado, dice, ojo por ojo, diente por diente, pero entre ustedes no será así, dice, ¿no? Algo así. Ojo por ojo, diente por diente. Esa es la ley del talión que está aquí en este código de Hammurabi, ¿no? Y hay otros datos también que tiene estas leyes que norman y que tienen unas cuestiones parecidas a las del Éxodo. Por eso, por la ley del Éxodo, no los 10 mandamientos. Por eso que algunos piensan que este, en Moisés sobre el Éxodo copia de este código, porque ya lo conocían. Ahora vamos un momento. Que Moisés conociera este código podría ser, no está lejos de ser verdad. Que haya hecho una copia en los 10 mandamientos y establezca ciertos elementos que están aquí en el código de Hammurabi, este, no es copia, sino una referencia en todo caso a lo que se establece y que se define. Pero también aquí hay que ver el otro detalle es que Moisés no escribe estas leyes inspirados en Hammurabi. Moisés escribe inspirado por el Espíritu Santo. Es Dios que le establece y Dios es que le indica. En todo caso, para entender estas leyes, es posible que Dios haya establecido o haya manejado en el desarrollo de esto las características que tiene Hammurabi. Eso sí podría ser, ¿no? Y lo otro entonces es ese hecho, Dios interviniendo, hacer la diferencia. Pero vamos a ver también un detalle aquí en estas leyes, porque no es solamente Dios el único que interviene en hacer leyes. Aquí también hay algo, eh, digamos, que hay que agregar, ¿ya? Y que lo vamos a hacer después. Vamos. Las características principales. 3 características que ponemos aquí. La primera tiene que ver con el origen divino. Los 10 mandamientos tienen origen divino. No lo hizo Moisés, lo hizo Dios. Pero estos códigos, el código de Hammurabi, también tiene carácter sagrado, ¿no? Y lo curioso de este caso es que en la parte superior de
código, no, yo lo puse por acá arriba, acá está. Mm, Debí ponerlo, voy a poner mejor por este lado, a ver, voy a poner por este lado. Acá está. Ya, ahora sí. En la parte superior de la estela se representa al rey Shamash, dándole las leyes a Hammurabi, ¿no? Aquí está. Este viene a ser Hammurabi y este es Utu Shamash, ¿no? El dios que le está entregando los, los códices o los códigos. ¿Mm? Hay varios detalles de esta figura, que es la que aparece arriba. Es una estela, una piedra. Saben ustedes que es una estela, ¿no? No, no, Estela no es la hermana de la iglesia, no. Estela es un, una piedra, ¿no? Tubular, donde hay una inscripción y también, por supuesto, hay también lo que se conoce también como alto relieve, ¿no? Alto relieve o bajo relieve, depende cómo lo establezca, ¿no? En algunos casos de bajo relieve, es decir, graban en la piedra y van poniendo la figura. En cambio, el alto relieve es resaltando las figuras, ¿no? En este caso parece que son un resalte de las figuras, ¿no? Y la piedra que está de fondo, ¿no? Bien. Aquí encontramos también la vara de medir, que es símbolo de poder, justicia, ¿no? Poder judicial y justicia, ¿no? Del dios, eh, este dios Shamash. Por otro lado también están los rayos, hay rayos, aquí fíjense los rayos que aparecen por acá, ¿no? Estos rayos, ¿no? Símbolos del dios solar, ¿no? Que está ligado con este dios, ¿no? Y luego aquí en la parte de su falda, ¿no? En la parte donde estarían los pies, ¿no? Hay una forma de escamas, y le conocen esto como escabel de escamas, que simboliza a la montaña, ¿no? Porque fíjense cómo está hecho esto, ¿no? ¿No? En esta manera, ¿no? Forma de triángulo, ¿no? Entonces, asemejándose a una montaña. La idea antigua de adorar a los dioses era en las alturas, ¿no? Por eso le llamaban los lugares altos, y en esos lugares altos, que eran las montañas generalmente, los cerros, la parte alta era considerada el lugar de los dioses, el lugar espiritual, el lugar donde uno puede, digamos, tener la experiencia del encuentro divino, ¿no? Eso en el mundo semita está bien grabado, ¿ah? Por si acaso. Bien. Por eso que Abraham cuando ofrece a Dios dice construir altares, ¿no? ¿Dónde los construía? En los lugares más altos. ¿Por qué? Porque cuanto más alto era el lugar, más cercano a la presencia de la divinidad. ¿Mm? Y ese concepto, de paso, se revivió en la época de los 80, 90 con los movimientos carismáticos y especialmente de estos movimientos de lo que se conoció como la guerra espiritual, ¿no? Estos movimientos de restauración, de renovación, que planteaban entonces la figura de que hay que hacer luchas para ir a la guerra espiritual, prepararse, entrenar para eso e ir a la guerra, ¿no? Literalmente, estos hermanos estaban con una misión, una tarea, que estaban en guerra contra las huestes de las tinieblas, ¿no? Que ellos pertenecían
digamos, al ejército, ¿no? O a las huestes del cielo, ¿no? Y entonces había muchos grupos y líderes que planteaban ir a orar a los cerros, a buscar a Dios en la presencia de Dios en los cerros, porque ahí se manifestaba Dios. Entonces, el, esa manifestación en lo alto, entonces te producía poder y entonces tú podías ahora este, desarrollar la guerra, ¿no? Porque ya tenías el poder de Dios. Esto lo han establecido muchos y yo me acuerdo especialmente de uno de ellos, es nuestro hermano, el pastor Eleazar Soria, que está en la presencia del Señor, que de paso fue deportista, fue futbolista de la selección peruana, del Sporting Cristal, y creo que de la U también me parece, ¿no? Y que conoció al Señor, le conoció al Señor en Cantar de Cantares, en Salamanca, y después formó una iglesia que se llamó, creo, este, algo así, no recuerdo exactamente el nombre exacto, pero hablaba de la iglesia del reino o algo así, era, no me acuerdo exactamente el nombre. Y yo tuve contacto con él cuando estábamos pastoreando en Iquitos, y en una reunión pastoral llega él, nos recordábamos por las reuniones que habíamos tenido en FIPA, y él me comenta pues que estaba ahí en Iquitos para realizar esta tarea de guerra espiritual, ¿no? Ir a los lugares altos para enfrentar a las huestes demoníacas que dominan las regiones, ¿no? Y así ha ido a Pachacamac, ha ido a otras huacas, en Tacna, casi todo el Perú hicieron ese trabajo, ¿no? Bueno, eso según se tiene la influencia de las cosas que ocurren, pero no sé si ha tenido fuerza o vigencia esto o tuvo resultados, porque veo que el Perú no ha avanzado nada. No, tenemos nuestros propios problemas y hasta peor de los que teníamos antes. Entonces, creo que no sé ahora cómo estarán con esto. La corriente oriental es muy fuerte. En Corea, por ejemplo, también se tiene esa corriente de ir a los lugares altos. Y ahí sí las iglesias han comprado cerros. Literalmente han comprado cerros, ¿ya? Y ponen su capilla en el cerro. Y la gente va y sube al cerro, ¿no? Hace su peregrinaje, ¿no? Bueno, a ellos parece que sí les dio resultado. Pero bueno, el asunto es que eh, es una manera, una expresión oriental, una expresión semita, este asunto de los lugares altos, ¿no? La montaña como lugar de presencia de Dios, presencia divina. Y recuerden, el éxodo se produce o es resultado de qué? De esa experiencia de la presencia de Dios en una montaña, ¿no? ¿Se acuerdan de la montaña cómo se llamaba? ¿Mm? ¿Cómo se llamaba la montaña? Estamos estudiando eso, ¿ah? Recuerden. Pastor, la ¿Cómo? montaña donde conversa Moisés con Con Dios, sí. ya Sinaí, pastor. Claro. Por eso también estos mandamientos se conocen como el código sinaítico, ¿no? 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 O las leyes de Sinaí. Entonces, Dios no les quita esa condición de la búsqueda de Dios en lugar alto, porque esa era costumbre de esa época. Y creo que no es que Dios no pueda hacer otra cosa, pero sí, de alguna manera,
entra dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra costumbre, y a partir de ahí es donde él comienza a elaborar también su propósito y sus demandas, ¿no? Creo que hay que entender ese aspecto. Claro que algunos también dicen, no, que Dios también rompe normas, leyes y cosas que hemos establecido. Sí, también eso ocurre, pero ese es otro proceso. Aquí estamos viendo de otra manera cómo Dios usa la forma de estas culturas en cuanto a la adoración divina, y las plantea también aquí. Y poco a poco va cambiándole el libreto y la visión, ¿no? Al pueblo de Israel. Este aspecto de cómo Dios establece sus normas me hace acordar también a este otro elemento, que la cultura siempre va ligado de alguna manera, pero a partir de ahí es donde se renueva también la cultura, o sea, no se estanca ahí, ¿no? Eh, Me recordó el asunto en Génesis cuando Dios había entablado una conversación, un diálogo con Abraham, y en un momento le dice que él va a tener un hijo, ¿ya? Le da la promesa, el hijo demora en venir porque pasaron 25 años y su esposa estaba ya demasiado anciana para tener hijos, ¿no? Imagínense una mujer de 75 años puede tener hijos. ¿Mm? Ya no, 75 80 ni lo sueñen, ¿no? Porque no hay, ya no se puede esa época, ¿no? Ya pasó el proceso. Pero en este caso Dios sí lo hizo con Sara, ¿no? Y qué pasa que también cuando el niño va desarrollando y camina con su padre, Ismael no, Ismael estaba en otra cosa, no lo crió Abraham. Pero en cambio en Isaac sí. Pero Dios le indica una cosa a Isaac, a Abraham después de toda esa promesa y el niño que va creciendo y todo eso. Dios le pide que él le entregue a su hijo. Y no es el asunto de entregar al hijo así, pues, por así, sino que le está diciendo que lo ofrezca en sacrificio. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Eso parece paradójico porque más adelante Dios repudia ese aspecto, ¿no? De la entrega de sacrificios a los primogénitos, ¿no? La primogenitura, ¿no? Que tenía que ver con entregarlo a los dioses y sacrificarlo. El Señor va a cambiar esa figura de la primogenitura, que sí, el primogénito es dedicado a Dios, pero no es sacrificado, ¿no? Como era en el mundo pagano. Bueno, pero le dice entonces que sacrifique a su hijo. Entonces él prepara la leña, prepara el fuego y va y le dice a Abraham, a su hijo, le dijo, mira, Dios me ha pedido que le rinda y le dé sacrificio y lo voy a hacer. Y ya va con él. Él no sabía nada de que él era el cordero, ¿no? Él era el que iba a estar sacrificado. Lo que llama la atención es que Abraham no le pitea, no le dice nada a Dios, ¿no? ¿Por qué creen que Abraham no le dijo nada a Dios? A ver, ¿mm? Pudo haberle reclamado, pero no le reclamó. ¿Por qué no le reclamó Abraham a Dios, ¿no? El poner a su hijo en sacrificio? ¿Por qué no lo reclama? Él era el hijo de la promesa, ¿verdad? Era el que
le había prometido Dios que él iba a tener con él descendencia, y iba a tener pueblos, iba a ser una gran nación y todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué matar a ese niño? Ujú. ¿Por qué? Pero decíamos, ¿por qué Abraham no se comporta como se comportó, ¿no? Todo frío, todo ok, inmediatamente va y comienza a procesar y llevar a su hijo para sacrificarlo. Por fe, pastor. Él- Eso es lo que dice Hebreo, por fe. Ah, Pero ¿por qué motivo es que él no reclama, ¿no? Y entrega a su hijo a la muerte? porque confiaba en Dios, Ya, Obediencia, perdón, obediencia. ya la obediente. obediencia, confiaba en Dios. ¿Qué más dijo nuestro hermano? Que, en hebreo dice, pues por fe que pensaba que que por la podía mover. fe, ¿no es cierto? Ya, sí. Todo eso está bien, pero todavía esa es una explicación que la Biblia trata de rescatar, pero no trabaja y no nos dice nada acerca de el sentimiento y la emoción y la actitud de Abraham en ese momento. Cualquier padre, cualquier padre, cuando el hijo está en peligro, ¿qué cosa? Trata de ponerlo, ¿no? A buen recaudo y lo defiende, ¿no? Pero entregar a un hijo a la muerte es ser un padre, como diríamos, frío, ¿no? ¿No? Y un padre que es, digamos, que no toma conciencia de ese hecho de ser padre, ¿no? ¿No? Pero sobre todo la frialdad y la dureza, ¿no? Aparentemente parece que eso está en Abraham. Pero hay un detalle que de todo lo que ustedes han dicho, eh, no hemos comentado. No lo hemos comentado porque quizás no estamos pensando en esto. Y se lo voy a decir. Esto tiene que ver con la cultura de aquel tiempo. Que un Dios pidiera en sacrificio al hijo de una persona, eso era natural, porque en el mundo pagano se ofrecían sacrificios a los dioses. Vamos pensando por ahí. Los sacrificios no son originales de la Biblia. Cordero, macho cabrío, becerro, eso no es un invento de la Biblia, no es lo que la Biblia, digamos, comenta como si algo fuera algo nuevo, no. Eso estaba dentro de las culturas antiguas, dentro del paganismo, ¿ya? Y los dioses eran muy voraces, siempre pedían sangre. Así que cuando Abraham está en relación con Dios, en buena relación, y Dios le dice a Abraham que le entrega a su hijo en sacrificio, posiblemente haya pensado, haya sentido un dolor, pero dijo, bueno, lo voy a hacer, ¿no? Porque era normal que un Dios pidiera sacrificio de los hijos. Era normal, ¿no? Lo que llama la atención es que este Dios, el Dios de Israel, le esté pidiendo eso y toma una actitud de un Dios pagano, ¿no? Ya sabemos que al final en la narración el hecho es que no ocurrió, ¿no? Y es más, Dios impidió que Abraham, perdón, hiciera o acabara el sacrificio, ¿no? O iniciara, en todo caso, el sacrificio. Antes de hacerle daño al niño, dice, no, detente, Abraham, no le hagas daño al niño, dijo. Y lo que hizo fue proveerle un cordero, ¿no?
Y siempre hubo sacrificio y Dios le dijo, ¿no? Sí, yo sé que tú me obedeces, estás dispuesto a obedecer, ¿ya? Pero ese detalle es importante, hermano, ¿no? Ese detalle de que Dios entonces le da una lección a Abraham. Y acá hay una lección pedagógica, ¿no? Dios está haciendo pedagogía con Abraham, ¿no? Abraham acostumbrado dentro de su cultura de la Mesopotamia a que los padres den el sacrificio a sus hijos, esa figura el Señor se la va a cambiar a Moisés, a Abraham, perdón, ya me mete Moisés, Abraham, ¿no? Porque Abraham, de cultura pagana, ahora entregado al Señor, el Señor le dice eh, que le entrega a su hijo, él lo entrega, porque todavía su visión de sacrificio era al estilo de la Mesopotamia, pero el Señor le enseña y dijo, no, no, no hagas daño al niño, ve. Y el Señor a la vez hace el ejemplo, ¿no? de la sustitución, ¿no? La sustitución, es la doctrina de la sustitución que tiene que ver con ese reemplazo, el pecador que tenía que ser muerto en sacrificio, ahora es el Salvador que muere por nosotros, ¿no? Bueno, entonces la norma pedagógica es romperle esa visión que tenía Abraham de su cultura pagana. Eso se va a denotar en Abraham, o sea, va a dejar esa manera de pensar y esa manera de actuar, ¿no? Muy bien. Aún así, claro, como ofrecían sacrificios, siempre tenían sus altares, ¿no? Ese es ya otro elemento. Bien. Pastor, Sí, sí. quería Dale. comentar, una ocasión escuché también de esa escena, de esa confianza de entregar a su propio hijo a Abraham. Y este predicador dice que Abraham conocía en que Dios lo podría resucitar en el día postrero. Y comparó algo con lo de Marta en los tiempos de Jesús, cuando dijo, ¿no? Se expresó por su hermano que él resucitará en el día postrero. Ajá. Sí, eso, esa es la corriente que tenemos también, es la orientación y que enseñamos en la inglés también, pero también hay que tener en cuidado en demasiado espiritualizar lo que la Biblia trata de enseñarnos, ¿no? Aquí es claro que Dios trata de romperle esa costumbre que tenía Abraham, a sacar las tradiciones que había en Abraham, porque Abraham había salido de Ur, de los caldeos, pero Caldea y la Mesopotamia no habían salido de Abraham todavía. Entonces, Abraham va a tener un proceso de cambio, ¿no? Y como dije, y Dios va a respetar los detalles ahí de esa transformación que se está dando en Abraham, ¿no? Pero le va a enseñar, porque Dios es un Dios de lecciones, un Dios que nos enseña cada día, ¿no? Y este elemento va unido a ese otro elemento de la fe, la convicción, la seguridad, de la confianza en Dios, de la fidelidad, que en este caso también Abraham tenía, ¿no? Bien, entonces cerramos esa parte y volvemos a esta del código de Hammurabi. El código de Hammurabi hay tres principales características. Uno, su origen es divino. En la parte superior de la estela se representa al dios Shamash, ¿no? Que ya hemos mencionado, ¿no? El dios Shamash. Y hemos visto la foto acá. Está muy clarito acá, ¿no? Por lo menos, no tan claro, pero se deja notar, ¿no? Se deja notar. Ya. Eh, entonces, Shamash le entrega las leyes a Hammurabi, ¿no? Y se las da
para que formen un carácter sagrado e incuestionable, ¿no? Para que todos tuvieran ahí en la Mesopotamia un carácter, ¿no? Sagrado e incuestionable, porque esto venía de Dios. Es una característica que creo que no debemos olvidar, ¿no? Lo segundo es la ley del talión, que establecía que la pena debía ser proporcional a, al daño causado, ¿no? Y eso evitaba también la venganza desmedida, ¿no? Porque esa es la tendencia humana. A mí me la haces, yo te la hago peor, el doble, el triple, 4 veces más. Así reacciona la naturaleza humana. Pero cuando está Dios de por medio, y también algunos elementos, por ejemplo, de desarrollo, de visión cultura y todo lo demás, entonces uno va a también medirse, ¿no? ¿No? Y aquí la ley salió que era eso, establecía pena, pero tenía que ser proporcional al daño causado, ¿no? Por eso es curioso esa idea, ¿no? Pie por pie, mano por mano, ¿no? Bien. Eso no significa que sea literal en todo caso, pero es lo que ocurría, ¿no? Si te cortaron un dedo, entonces el que te dañó, entonces también hay que cortar el dedo, ¿no? Ese es, por decir una manera. La tercera característica es el contenido. Eran 282 leyes que regulaban la vida cotidiana, el comercio, el matrimonio, la herencia, los salarios. Todo estaba establecido en estos códigos, que algunos muy bien le llaman códigos civiles, ¿no? Pero que tienen origen divino. Este conjunto de leyes estaban escritas en una piedra, ¿no? Por el rey de Babilonia, ¿no? Un tal Hammurabi. Hammurabi que reinó más o menos por el 1795 al 1750 antes de Cristo. O sea, más o menos, decimos en el promedio, 1800 al 1850, ¿no? Y claro, él conquistó posteriormente y reinó en la antigua Mesopotamia, ¿no? Él llegó entonces a ser reconocido también, ¿no? Aunque este código legal no fue el primero, fue el que se define como el de mayor claridad influyó en las leyes de otras culturas. Y a eso me voy justamente del asunto, ¿no? Hay una influencia de estas leyes. De hecho, no las podemos obviar, ¿no? Pero que sean copia, eso sí es otra cosa, ¿no? ¿Qué más podemos decir de este código de leyes y de normas, ¿no? Que era, desarrollaba la parte civil, la parte de trabajo, la parte religiosa, todo eso, ¿no? ¿No? Las leyes regulaban contratos de negocios y los precios adecuados para los productos, ¿no? No tenía que haber ahí especulación, acaparamiento, nada de eso. Y también, por otro lado, estas leyes protegían a la familia, ¿no? Y el enjuiciamiento criminal, ¿no? Ahora, cada crimen inscrito sobre la estela viene seguido por el castigo a infligir. Nadie podía alegar ignorancia de la ley porque la estela de más de 2,5 metros de alta estaba expuesta en público. Ahí estaba grabada la imagen de Shamash, ¿no? El dios de la justicia.
¿no? Y que entrega las leyes a Hammurabi. Y el texto que sigue deja claro que esas son leyes de los dioses, ¿no? No unas reglas arbitrarias inventadas por los mortales, ¿no? Bien, esa figura creo que es importante también eh, ponerla en condición, ¿no? Ese código reflejaba la sociedad de aquel tiempo, no una sociedad dividida, pero aquí vamos a tener cuidado, no está una sociedad dividida porque estaban enfrentados unos a otros, no, 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 no esa figura. Dividida en el sentido de que no eran iguales, ¿no? Antiguamente algunas naciones observaban y trabajaban en su comunidad y todos participaban, todos y de manera igual, igualitaria. ¿Ya? Entonces, este código de Hammurabi planteaba la idea de que eh, respetar en alguna manera estos niveles, ¿no? de los grupos sociales, ¿no? Y que se dividían en tres. Aquí están los Aguilón, ¿no? Hombres libres o notables, ¿no? En la Babilonia habían este tipo de personajes. Los Muskenum, hombres libres, pero de clase inferior o que dependían, ¿no? ¿No? Dependían del señor de su trabajo fácilmente, ¿no? Y lo tercero están los Bardum o Bardum, que ya suena a nombre del circo, ¿no? Yo me acuerdo del circo Barnum, ¿no? De la antigüedad, ¿no? El Bardum es entonces los esclavos, ¿no? Ese es el nivel más bajo, ¿no? Entonces, esta sociedad está dividida en tres partes. Hombres libres o notables, hombres libres pero de clase inferior, dependiente, y Warduk, que son los esclavos, ¿no? Muy bien. Ahora, para ir desarrollando un poquito más el asunto, es que vamos a encontrar otra cosa acá. Los primeros restos de un conjunto de leyes de la antigua Mesopotamia no son los del Código de Hammurabi. Mucho de Hammurabi hemos hablado, mucho se ha comentado, hay muchos artículos, investigaciones. El hecho de que la estela esté en el Museo del Louvre, en París, ya nos dice bastante, ¿no? Pero no es el código más antiguo. Es uno de los códigos antiguos, sí, pero no es el más antiguo. Porque más antiguo es el código de Ur-Nammu, que data de alrededor del 210. A ver, vamos a ver, ¿estamos bien? No, del 2094 al 2000, bueno, del 2100 al 2050, ¿no? Del 2100 al 2050. O sea que es antes que de Abraham inclusive, ¿no? Y que fue realizado en la ciudad de Ur, ¿no? La ciudad de Ur, durante el reinado de Ur-Nammu, que reinó 1212 días. 2000, perdón, reinó por el año 2112 al 2094 antes de Cristo. Y también su hijo, ¿no? Su hijo Shurji de Ur, que reinó en el 2094 al 2046, ¿no? Estas leyes fueron dictadas por un rey que gobernaba sobre una población homogénea y se basaban en ah, un conocimiento estándar de lo que se esperaba de los ciudadanos, ¿no? No existía el Manuel del Carreño, por ejemplo, ¿no? Algunos dirán qué cosa será eso del Manuel de Carreño, de paso. ¿Han escuchado hablar así De de buenas eso? costumbres. Claro, es el manual, ¿ya? De buenas costumbres, creo.
Manual de Ética y Buenas Costumbres, algo así se llama, sí. Que es una versión pues de los años 40 30, ¿no? De cómo se debía comportar uno en la sociedad o en su lugar de referencia. Hoy día ya no hay eso. Me gustaría que vinieran algunas cosas, pues hay otras cosas que no me, no me cuecen, ¿no? Pero sí, sería interesante tener un códice de ese tipo, ¿no? En acción, digo yo, ¿no? Entonces son leyes de la antigua Mesopotamia que datan de 2100 al 2050 antes de Cristo, y que fue realizado en la ciudad de Ur de los Caldeos, durante el reinado de Ur-Namú, que reinó el 2112 al 2094, 2094. Y su hijo Shulgi de Ur, ¿no? Que reinó en 2094 a 2046. Estas leyes fueron dictadas por un rey que gobernaba sobre una población homogénea y se basaba en un reconocimiento estándar de lo que se esperaba de los ciudadanos. Una sociedad de paso bastante especial porque no había este, unas diferencias entre todos los componentes de ese grupo social, ¿no? Era homogénea. Las sociedades son heterogéneas en realidad, ¿no? Son muy variadas, variopintas. En la época del reinado de Hammurabi, la población más diversa y su código lo refleja en su precisión, para asegurarse de que todos entendieran lo que se esperaba de ellos, ¿no? Aquí está esta estela que les mencioné, ¿no? La estela de piedra. Código no estaba guardado en un libro, sino tallado en una gran columna de basalto negro, de más de 2 metros de altura, y que fue descubierto en 1901 en Susa, en Irán, ¿no? Susa era la capital del reino asirio, ¿no? Y hoy en día se exhibe en el Museo del Louvre, en París, el Museo del Louvre. Muy bien. Ese es un tesoro de la cultura antigua, ¿no? Y aquí está el Código Murano, conjuntos legales más antiguos del mundo, y no es el único, ya hemos dicho, ¿no? También es uno de los mejores conservados de los que tenemos. Se considera que su antigüedad se remonta a 1750, cuando fue escrito el Código de Hammurabi. Características: que la sociedad estaba dividida en hombres libres, siervos y esclavos. Ya lo vimos ahí. Hombres libres, siervos y esclavos. Los precios dependían de muchos factores, ¿no? De la abundancia de la cosecha o de lo poco, ¿no? Los trabajadores son responsables en sus actos, ¿no? Eso se logró, en parte, ante la ley. Existen tribunales que imparten justicia, pero en sus decisiones pueden ser revocadas por el rey. Eso también era imposible, ¿no? Y existe una escala de penas para poder tener fijados los castigos. Así que el código se basa en la ley del talión. Cualquier falso testimonio se considera un delito mayor y se busca la igualdad jurídica de todas las clases sociales. Y, y la pena de muerte, que también era otro elemento dentro de este código, ¿no? Esto ha sido también luz para otros códigos y otras normas que en la sociedad de nuestro tiempo se han ido desarrollando, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos algo de este código de Hammurabi, algunas leyes, ¿no? Especialmente las 229, 230 y 231, ¿no? Dice, si un ingeniero hizo casa para otro y no la hizo sólida, y si la casa que hizo se derrumbó y ha hecho morir al propietario de la casa,
el ingeniero será muerto. Ahora, si ellos hizo morir al hijo del propietario de la casa, se matarán entre sí. Muy bien. Entonces, este es un detalle, estos tres normas están casi unidas, juntas, ¿no? ¿No? Entonces, si se derrumba la casa, entonces hay que matar al ingeniero, ¿no? Si lo aplicáramos hoy día, ¿cuántos ingenieros desaparecerían, ¿no? Bueno, no tanto ingenieros, porque en algunos casos los que construyen las casas son técnicos o curiosos o la gente misma que lo hace, ¿no? ¿No? Hoy hay que cuidarse de eso porque como vivimos en una zona que es sísmica, deberíamos hoy atender a lo que se establece dentro del Instituto Geofísico del Perú, ¿no? Con respecto a eso y el cuidado de, digamos, de que en cualquier momento pueda ocurrir una cosa tan terrible, ¿no? Como que ocurrió en Venezuela. Pero no nos conocimos con eso, por si acaso, ¿no? Dios es el que es Señor y que domina todas las cosas, ¿no? Ahora, si la casa, dice, hizo morir al hijo del propietario de la casa, también se matará al hijo del ingeniero. Uno dirá, ¿qué culpa tiene ese niño? Pero así es, la ley era establecida así. Y luego la última, si hizo morir al esclavo del dueño de la casa, dará al propietario de la casa esclavo como esclavo, ¿no? Muy bien. Entonces, a esto le llaman un esclavo equivalente, ¿no? ¿No? Cuando mató al esclavo dueño de la casa, dará al propietario de la casa eh, un esclavo, eh, y a esto le llaman esclavos equivalentes. Muy bien. Aquí está entonces la estela de más de 2 metros, 7 pies de alto, estaba expuesta en público y en su parte más alta está grabada la imagen de Shammai. No, acá está, Shammai es el Dios de la justicia. Siempre está dentro de la cultura antigua, el Dios de la justicia está siempre presente. El texto que sigue deja claro que esas son leyes de los dioses, no unas reglas arbitrarias creadas por los mortales. El mismo libro trata de comentar eso, ¿no? Yo he sacado todo este aspecto de un artículo de World History Encyclopedia, ¿no? Muy bueno, nos ayuda bastante. Muy bien, aquí vamos a comentar en todo caso, vamos a entrar también al código sacerdotal, la segunda parte y nos queda en este momento hacer un diálogo con respecto a esto. ¿Qué nos pueden decir entonces de Hammurabi, también en este caso, de este otro código que es el más antiguo, ¿no? El código de Ur-Nammu. Ur-Nammu. ¿No hay algún comentario? Una de las cosas que me llama la atención a mí en este caso es que en el caso de Daniel, bueno, perdón, de Hammurabi, la población de la época de Hammurabi era diversa, ¿no? Ya. Y por eso escribe de una manera para todos, ¿no? Y para darle cierta precisión. ¿Ya? Recuerden este aspecto de la jerarquización de las culturas antiguas, ¿no? Hoy quizás no tenemos esa forma, pero si hay otras maneras, ¿no? De plantear esto,
¿ya? Y, y romper pues con unos criterios aquí. Bien, ya saben entonces que Hammurabi es un código no de corte ciudadano, sino que corresponde también al aspecto religioso, ¿no? ¿Qué más pueden decir ustedes? Hagan sus preguntas, participen, ¿eh? ¿Qué comparación podríamos dar con la ley o con los mandamientos del Sinaí? Bien, pastor, como bien usted ya lo ha referido, este código lleva pues ha sido creado por un rey, ¿no? Como yo lo he desarrollado. Mm, Y hay bastante similitud con la Torá, con la ley, porque ya en la ley mosaica cuando nos dice es al que hiciere tal cosa va a ser sancionado con tal pena, ¿no? ujú. Incluso al hijo ocioso dice que los padres le agarrarán y lo llevarán a las puertas de la ciudad y morirá apedreado. Y también en cuanto a las leyes morales, también nos menciona que si una persona, ¿no? Ahora que está tan de boga, como dice, ¿no? Los adolescentes, que la misma ley señala que es su derecho, dice, ¿no? De los adolescentes a su desarrollo sexual, ¿no? Por Ah, tanto, ya no está penado, ¿no? Ahora en nuestra fecha, las relaciones entre adolescentes. sí, sí. Pero en la Torá, pastor, los dos adolescentes o jóvenes, si no lo hacían de acuerdo al mandato divino, tenían que morir apedreados, ¿no? Y Ajá, acá el rey también señalaba de que estos mandatos eran divinos, ¿no? ya. Eh, Se atribuía sus leyes a un mandato divino para establecer la equidad y de una u otra manera para mantener este ¿cómo se llama? En nuestros tiempos diríamos la paz social, porque también en este código, el código de Hammurabi, ¿no? Ese ha precedido. Y también dentro de este código hay temas como sobre el matrimonio, el divorcio, ¿no? Y la agricultura, porque vemos que dice, trabajará 6 años la tierra, ¿no? Y al séptimo Mm, año descansará, ¿no? O sea, leyes sobre la siembra. Y también cuando menciona, pues, sobre las agresiones y en los mandamientos de Dios, también, ¿no? Están sancionados. Podríamos decir que hay ciertas similitudes y estos códigos entre 2100 o 2000 la fecha que usted ha señalado. Entonces, estamos hablando también de la antigüedad, de, de la antigua Mesopotamia, ¿no? Desde los mm, tiempos de Abraham, podríamos decir, ¿no? No mm, sé. ujú. Más allá de Abraham todavía, ¿no? Más allá de Abraham. Eh, muy bien, pero lo interesante del dato ese, ¿no? Hammurabi lo presenta y hace el grabado donde está este dios Shamash, ¿no? Shamash, que le entrega el código. Eso le da el sentido de que es sagrado este código y hay que cumplirlo, ¿no? Entonces está embadurnado o está, digamos, condicionado al aspecto religioso, ¿no? Pero hay normas civiles ahí, ¿no? Que es otro aspecto también de este tipo de normas o leyes, ¿no? Y, por ejemplo, una de las cosas que se establecía básicamente
dentro de este tipo de historias, ¿no? Está esta parte, a ver, de a quienes se dirigían, ¿no? Estas leyes, ya hemos dicho, era para todo el pueblo y de acuerdo a los estatus que hay, sin, y les daba a cada uno. Y estas leyes regulaban contratos de negocios, los precios de los productos también, fíjese, hasta eso de detalles plantean esto, y que no está tan lejos tampoco el éxodo en los 10 mandamientos y en las otras leyes que plantea con respecto al cuidado, la alimentación y todo eso, ¿no? Ya. Otro aspecto también que regulaba era la familia. Así que esta idea de la familia no es nueva, pero hay que entender también de cómo era esa familia, porque esta familia no es la típica familia tradicional nuestra, ¿no? Que algunos configuran este tipo de familia al estilo de la casita de la pradera, ¿no? ¿No? La familia Ingalls. Y esa figura de la familia Ingalls no existió de alguna manera. Y por otro lado también promueve algo que me parece que está fuera del enfoque hoy ya, y que debería estar, aunque todavía en esta sociedad todavía me parece permanece, es la idea eh, ya no patriarcal, sino de el dominio del varón, ¿no? El dominio del varón en esa cultura, ¿no? Entonces muestra una cultura de carácter machista, ¿no? Eso de la casita de la pared, que parece todo muy bonito, sí, sí, pero que no, todo ordenado, ¿no? Entonces el hombre decide, la mujer en la casa, crianza de los niños, ¿no? Y el hombre viene de trabajo y cansado para que la mujer la atienda, ¿no? ¿No? Y los hijos también, pues, cumpliendo las normas que se les ha indicado. Esa figura ya no existe, o por lo menos no hay. Hoy día el machismo se ha ido por otro lado y se ha deformado mucho más, ¿no? ¿No? La imposición del varón que hace lo que quiere, ¿no es cierto? Y los hijos por otro lado, ¿no? Sí, hermana Blanca. No, también dentro del código de, ya de Hammurabi, pastor, el derecho a la mujer se respetaba, ¿no? Así Sí, como en un principio, y la mujer tenía derecho a trabajar y tenía el derecho de gozar de la misma remuneración que un varón, un ¿no? varón, sí, sí. Y en ese aspecto, en ese entonces podríamos decir que los derechos humanos o los derechos sociales en cuanto a los derechos de la mujer, derechos de género, estaban más reconocidos que en la actualidad, ¿no? Eso es lo que llama la atención, que es revolucionario en ese sentido, y la Biblia no lo marca, por ese caso, la Biblia no marca ese aspecto, más bien la Biblia es hecha en una sociedad patriarcal donde el referente es el varón, ¿no? Sí, ha cierto cuidado a la mujer, pero siempre bajo la cobertura del varón, ¿no? Entonces, era otra figura, ¿no? Entonces, aquí Hammurabi está adelantada justamente por ese motivo, ¿no? Del cuidado que se tiene, ¿no? Entre la búsqueda de igualdad, ¿no es cierto? La búsqueda de igualdad. Y eso que ha mencionado esta hermana, que tiene que ver con lo que se llama también las relaciones de género, ¿no? Esa es la real forma de ver el asunto del género, ¿no? Lo otro que algunos plantean y tratan de borrar todo, ¿no? Es porque con esto del género se ha colado, ¿no es cierto? Toda una tendencia, ¿no? Que tiene que ver con el LGTBI, pero el principio de género no tiene nada que ver por eso, ¿no? Tiene que ver con el aspecto del hombre y la mujer. Lo otro es también y de alguna manera también darles sus, no derechos, sino reconocimientos también a todo grupo social, más allá de sus actitudes y todo, ¿no? Lo que tenga. Eso ya es otro elemento que se trabaja en otra perspectiva. Se puede trabajar en lo religioso, se puede trabajar
el aspecto, digamos, del grupo social o de cómo está compuesta una sociedad, ¿no? Y eso es cambiante en todo caso, ¿no? Es cambiante, ¿ya? Pero muy bueno. ¿Qué le dicen entonces, hermano, entonces de esto que la mujer, ¿no? Era considerada, ¿no? Era adelantado, pero se cumplía, se llegó a cumplir. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Ya? Bueno, Porque sí, Hammurabi creo que fue después invadido y lo derrotaron, lo sacaron, lo mataron y todo lo que había hecho o lo había logrado pues desapareció, ¿no? Y la estela lo llevan los elamitas, ¿no? Elam fueron los que invaden Babilonia y bueno, ahí quedó todo. Sí, hermana. es algo, pastor, nosotros, por ejemplo, sí, como base, como una fuente, tenemos dentro en el derecho, ¿no? Porque mayormente aquí, dentro de este código, se han desarrollado muchas, como se llama, muchas leyes actuales, ¿no? Y está Ajá, presente sí, está el basado derecho, en eso, sí. Eso sí. el derecho penal, el principio de la presunción de inocencia, que ahora pues ya sabemos cómo va este sistema, ¿no? Si eres un enemigo político a la cárcel y si eres ¿cómo se llama? Ah, eres del parte del sistema, pues se te archivan los procesos, ¿no? Claro, sí, sí. Ya en Esa es una Hammurabi, tergiversación, claro, de las normas, ¿no? Eso no es Hammurabi, eso ya es no. peruano. Si me voy al código Hammurabi, pastor, es precisamente la esencia del derecho a la igualdad, hablando de Exacto. derecho a la mujer. Y este Ajá. derecho, o sea, también que esté en la Constitución y en todas las constituciones, la mayoría, ¿no? De habla España o de las que practicamos, que tenemos una fe cristiana, bueno, en la mayoría de los países, salvo en los que tienen, ¿cómo se llama?, otra religión. Ujú, Es la esencia, pastor, es Génesis 1:26, ¿no? ujú. Así Aquí es. cuando Hammurabi aplica, son principios divinos, ¿no? Porque el Sí, derecho a la igualdad es un principio divino, sí, ¿no? sí. Eso Viene de está, Dios, sí. data Génesis 1:26, ¿no? Ujú. Entonces, Y y para decir, pues, todas las leyes, todos los conocimientos, ya sea medicina, arquitectura, agricultura, los ingenieros agrícolas, los abogados, nuestra fuente principal, si queremos desarrollar, es la Biblia, pastor. así es, sí. Muy bien, hermano. Ya sabemos que mi hermana es abogada, ¿no? Sí. Este, muy buen este aporte. Y sobre todo este hecho, miren, de que estas normas que tan antiguas y se toman en cuenta y sobre todo algunas pues todavía de vigencia hasta nuestros días, ¿no? ¿No? Por eso que no hay que desechar. Y yo veo que cuando hay pastores y hermanos que rechazan algunos asuntos que no conocen y demonizan, ¿no? Y satanizan aspectos de otras sociedades, ¿no? Que tienen un valor. Que a uno dirá, uno ¿cómo va a ser divino eso? Porque está dedicado a los dioses, eso es una sociedad politeísta, idólatra, todo lo que tú quieras. Pero el concepto religioso está establecido ahí y el concepto de lo divino está presente ahí, más allá de que si crees en un solo Dios o hayan muchos dioses en esa sociedad, ¿no? Entonces, hay un principio ahí que creo que también habría que salvar la situación. Hay diferencias, de hecho que sí, pero de notar una cosa, ¿no? Que toda sociedad viene de Dios, ¿no? Nos hemos originado en Dios, como dije la hermana, de 1:26 de Génesis, y que Dios nos creó a nosotros. Que el hombre después en cada sociedad haya planteado, o sea, alejado de Dios, o haya comenzado a elaborar digamos, su confianza o su búsqueda de Dios, o lo haya multiplicado o lo haya puesto en la figura de los dioses, ese es otro elemento, ¿no?
que generalmente lo planteamos nosotros como idolatría, pero no todas las naciones que tenían esta práctica, pues tenían normas o leyes salvajes, ¿no? No lo eran, eran normas que más bien ordenaban la sociedad, ¿no? Planteaban la sociedad. O sea, eso creo que está establecido, está bien hecho, ¿no? Y que nos da el principio del derecho, que muchas veces olvidamos, hermanos, olvidamos. Este creo que es un buen momento para trabajar este aspecto. Y también, por supuesto, unido a esto de los 10 mandamientos que hemos estado tratando de compartir con ustedes, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere mencionar algo aquí? A ver, ¿qué le ha parecido todo esto? Y también a este aporte de nuestra hermana Blanca, que nos ha abierto también luz para todos los que seguramente no sabían nada de Hammurabi. Y no estamos tampoco haciendo loas a Hammurabi, por si acaso, o Hammurabi, como le llamemos, ¿no? No, no estamos haciendo loas, estamos simplemente poniendo las cosas en su lugar, ¿no? Eh, Hay Pastor, un refrán que dice, a Dios rogando y con el mazo dando, creo, ¿no? Algo así. Pero, ¿qué quiere decir? Las cosas de Dios corresponden también y también reconocimiento de lo que el hombre también desarrolla, ¿no? Sí, hermana Marta. sí, Pastor, bueno, aquí se ve la importancia, ¿no? También para nuestra actualidad, como mencionó nuestra hermana Blanca, que es un derecho escrito, ¿no? Marca un inicio, ¿no? Del derecho escrito y también muestra una justicia que debe basarse en las reglas claras, que no es arbitrariedad, ¿no? Claro. Y influye también una de las ideas modernas de las leyes organizadas. Ujú. Bueno, lo que dice también el ojo por ojo, diente por diente, que era como que si me haces daño, yo te hago el daño a la vez, ¿no? Pero eso creo que ya no va, pues, ¿no? Con nosotros, pastor. Claro, Porque, no, está elaborado de alguna manera, tiene que ver con las leyes retributivas también, ¿no? O sea, daño por daño, eso también se da, todavía existe, pero de otras maneras, ¿no? ¿No? Por ejemplo, que si tú has, digamos, causado daño a una persona, eh, el juez puede darte una sanción, ¿no? Y para retribuir, ¿no? ¿No? El daño claro, causado. Eso está en las normas, de todas maneras, ya, pero claro, ya no tiene nada que ver con sí, de repente nuestro cuerpo o algo así, ¿no? ¿No? Pero sí está. Ahora, eso que tú exposición, estás diciendo, de paso, tiene que ver con que en toda sociedad el derecho es importante. mm, Y cuando se quiebra el derecho, esa sociedad está yendo hacia atrás o está retrocediendo y puede hasta desaparecer o colapsar, ¿no? Esperamos que eso no ocurra de nosotros, pero el quebrantamiento del derecho ya lo sucedió con Israel también en el tiempo de Jeremías, ¿no? Y el no cumplimiento del derecho con los profetas que denunciaban todo esto, les causó dolor, mucho dolor, y tuvieron que pasarla fea, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero nosotros creo que tenemos que plantear también ese aspecto de derecho como ciudadanos y como cristianos, ¿no? ¿Algo más, hermana? Perdón. no, bueno, lo que aparecía era en Éxodo 21-24, que es ojo por ojo, ¿no? Que habla diente por diente, mano por Sí. mano, pie por pie, ¿no? Y también lo que es de dar a César lo que es de César, ¿no? Hace una comparación, ¿no? Con el ojo Ujú. por ojo, de responsabilidad civil y orden social bajo la autoridad, ¿no? Así es. Esto sí lo pone el Éxodo tal cual aparece en Hammurabi, ¿no? En Hammurabi, ¿no? En la ley de Talión. Eso sí, sí aparece así.
pero que también se da en los países tradicionales islámicos. Esa norma es así, tan estricta, ¿no? Alguien roba, entonces, ¿con qué has hecho eso, no? Con tus manos, bueno, te cortan las manos, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Hay normas que todavía están vigentes desde esa perspectiva, literalmente como lo estableció Hammurabi al comienzo. Bien, ¿alguien más quiera comentar? No sé si han quedado asombrados o en silencio. A ver, hablen, si no caen para siempre. Mm. Pastor, pero en los hogares, bueno, ahorita creo que ya no, lo que ocurría es, por ejemplo, para poder castigar de algún hecho que ha hecho, ¿no? la familia o el hijo, el castigo era muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, calentaban el fierro en el fuego y luego con eso lo podían quemar si ha agarrado algo de otra persona, ¿no? Mm, Y podían golpear con un palo tan fuerte, pero ya ahora, como justamente estaba mencionando Ana Blanca, estaba escuchando, que ya no, pues no, o sea, las leyes ya no están para poder que sus hijos ya como que han perdido, ¿no? O sea, los padres la responsabilidad, ya no pueden, la autoridad ya no tienen sobre los hijos. claro. Lo que pasa es que hoy en el derecho se plantea también que todos deben tener derecho, hasta los animales tienen derecho ahora, ¿no? Los ríos también tienen derecho, ¿no saben ustedes? El Marañón ahora es sujeto de derecho, por primera vez. Un río es sujeto de derecho. No se puede maltratar, no se puede depredar, no se puede usurpar, ¿no? El río. Eso se ha conseguido hace poquito, ¿no? Hace unos meses, no más de un año, ¿no? Y de hecho que hay cosas pues que también hay que tener cuidado, ¿no? Se le da derechos a niños, sí, hay inclusive, eh, hay derechos humanos, creo, para los niños, creo que y la infancia, creo, UNICEF tiene eso, yo recuerdo, lo tengo por ahí también, ¿ya? Marcado ahí las normas acerca de la infancia y todo eso, ¿ya? Pero tanto de hecho que ahora como que los padres ya no tienen mucha intervención, ¿no? Deberían tenerla, o sea, debe quedar equilibrado también, ¿no? Porque un poquito en la modernidad me parece que hemos establecido aquí, no sé, se nos ha pasado un poco la mano, ¿no? Esa sociedad donde el padre no puede formar al niño, ¿ya? O darle una actitud mejor, este, ha causado también un conflicto social, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Donde ya no hay reglas, ya no hay normas. Entonces vivimos en sociedades anómicas. Y las sociedades anómicas, ojo, están para desaparecer. Cuando no respetamos las leyes, no respetamos las normas, entonces estamos eh, en la jungla, ¿no? ¿No? En el mundo de la selva, ¿no? Y hay que tener cuidado ahí, ¿no? Porque eso es muy peligroso, ¿no? Ahora, algo más que quiero plantear acá. El caso es que este dios, Unamun, afirmó que la ley, no, Unamun que era perdón, del código de Unamun, ¿no? Afirmó también que las leyes provenían de los dioses y que él no era más que el administrador, así como Hammurabi, Unamun también planteaba eso, ¿no? Y que era el administrador que transmitía al pueblo la voluntad de sus dioses. O sea, era una sociedad de corte religiosa. Y desde esa perspectiva también la semejanza para con Israel, ¿no? Moisés, ¿no? Recibe las leyes de parte de Dios y él las administra, transmite, nosotros como administrador, transmite al pueblo su voluntad, ¿no? Ahí está el pacto, ¿no? El pacto en el Sinaí y como referente esas leyes que no debían ser quebrantadas, sino obedecidas, ¿no?
Ahora, eso se lee desde términos religiosos, lastimosamente, a veces le planteamos eso nada más, pero ojo, esto tiene que ver con orden y conducta también, ¿no? Dentro de una relación, dentro de una sociedad. Por eso, curiosamente, aquí en este caso, en los 10 mandamientos plantean 4 mandamientos para con Dios que tienes que cumplir, pero 6 para con los seres humanos, con los semejantes. Eso quiere decir que los 10 mandamientos es mucho más mandamientos sociales, ¿no? Que corresponden al ser humano y al cuidado de las relaciones con el ser humano que para con Dios. Entonces, ¿dónde está el asunto que hemos planteado nosotros que tienes que buscar a Dios y nada más y lo demás no te importa? No, esa no es la forma. Aquí Dios te demanda, dice, sí, amame a mí, pero también ama al prójimo. Las dos cosas van de la mano, ¿no? La relación con Dios y de las relaciones humanas dentro de la sociedad. Eso creo que también lo estamos olvidando y hay necesidad de plantearlo así, ¿no? En fin, ahí vamos. Muy bien. Vamos entonces ahora más bien a tener nuestro tiempo de descanso, ¿les parece? ¿Ya? Y y lo demás, no me han dicho nada. Me gustaría, de todas maneras, la opinión de cada uno de ustedes. Sería muy bueno y muy saludable. Por ejemplo, Dana o Astrid o Rosa, ¿no? Rosa, que es la profesora que está desarrollando a estas pequeñas criaturas que en el tiempo próximo serán ciudadanos, ¿no? ¿No? ¿Cómo va formando eso, ¿no? ¿Ya? O Ana, y nuestra hermana Adi también, ¿no? Por ahí, ¿no? Fiorella, Keren, Daniel, Henry. Bueno, entonces vamos al descanso y luego empezamos con las opiniones de ustedes, ¿ya? Para cerrar esta parte y luego entrar al código sacerdotal, que también es otro aspecto ahí, ¿no? Ahí sí tiene que ver con la relación con Dios. Muy bien. El descanso.